Aleluya. No deje que nada ni nadie quite lo bonito que Dios ha depositado en su vida. Amén. Aleluya. Como decía la pastora, hoy tenemos reunión de oración y tenemos un momento especial donde somos ministrados por una palabra, la cual establece un fundamento en nosotros para poder orar en esa dirección. Amén. Yo quiero ir a la palabra porque después tenemos otra parte muy especial también para nuestra casa y queremos compartir esta palabra. Primero, busquen su Biblia, mire Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo número 11, del verso 19 en adelante. Romanos, capítulo 11, verso 19. Quiero hablarles un poquito de la importancia de la oración de cuerpo, de la oración ungida. Diga conmigo, la oración ungida. Amén. La oración ungida va a dimensionarnos o va a llevarnos a vivir en una dimensión diferente de la palabra. Amén. ¿Encontró Romanos 11? ¿Sí? Bueno, ahora guárdelo. Vamos a leer Salmo 133. Es para que lo tenga ahí guardado. Yo sé que se le iba a hacer difícil buscarlo enseguida, entonces por eso se lo adelanté. Salmo 133, que era lo que ministrábamos un poquito recién. Hablamos de poder orar ungidos, o la oración ungida que yo decía recién. Mire lo que se ha tomado por mucho tiempo como una oración ungida, la de gritos. Sal ahora, azúcar mañana, fuera de aquí Satanás, o qué sé yo, y montones de cosas que son con bases escriturales, pero se han tomado como oraciones ungidas porque hemos creído que los gritos o las declaraciones de fe son suficientes. Pero hay algo muy importante en relación a las oraciones ungidas. Dios nos marcaba esto el día martes, que tuvimos como red, tuvimos un tiempo de oración y el apóstol nos estuvo ministrando sobre la importancia de orar como cuerpo, pero el Espíritu Santo nos marcaba esta palabra cuando nos tocó orar a nosotros. Mire lo que dice el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Diga conmigo, hermanos. Mire que está a su lado, dígale, hermanos. Dígale, soy tu hermano, dígale. Dígale, no tu medio hermano, tu hermano entero, porque acuérdense que tenemos un problema con los medio hermanos, ¿se acuerdan, no? Los medio hermanos fueron los que metieron en el pozo a José. Entonces, somos hermanos, y dice juntos en armonía, juntos y en armonía. Dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles, no lo busque, pero el capítulo número 2, dice la Biblia que estaban todos unánimes y juntos. El domingo compartimos Santa Cena y dijimos que somos un solo cuerpo y que todos comimos de un mismo pan, que estaba rico, ¿o no estaba rico? ¿Ah? A algunos no les gustaba, pero estaba rico el celul que comimos el día domingo. Y lo que decíamos, que ese pan nos vinculaba y nos unía, ¿se acuerdan, no? El domingo enseñamos esto y decíamos que ese pan nos unía. Entonces, hay algo que debemos entender a la hora, por ejemplo, de hacer el pan. Tienen que haber ciertos ingredientes que van a hacer que la masa se mantenga unida, que se vincule. Porque usted ve el pan, claro, a los que nos gusta comer pan,
comemos el pan, pero no sabemos cómo se hace. Bueno, yo sí sé cómo se hace porque lo hice, pero y cuando, no voy a decir cuando me manda la pastora, pero cuando ella quiere pan casero, lo hace ella. O lo hago yo. Entonces, necesitamos saber que tienen que haber unos ingredientes como por ejemplo la harina, la levadura, y hay algo más, la sal y algo más. ¿Se acuerda alguien? El aceite. El aceite es importantísimo porque lo que va a hacer, y el agua también, que va a hacer que esa masa se mantenga unida. Usted sabe, aquellos que saben hacer pan o tortitas o trabajar con la masa, sabe que tiene que tener un tiempo para airear la masa, tiene que apuñar la masa, tiene que no estar muy aguachenta ni tampoco muy dura. Y bueno, y hay una serie de cosas que se deben establecer. ¿Para qué? Para que la masa no se divida, para que la masa se mantenga unida. Y una de las cosas que permite esa unidad es el aceite. Amén. Por eso yo decía, habitar los hermanos, dice la Biblia, juntos en armonía. Estos hombres estaban todos unánimes y juntos. Dijimos que comunión es una palabra compuesta que es común unión, o sea, una unión en lo común. O sea, que algo que nos vincula, algo que nos une, algo que nos une a todos los que estamos aquí. Algunos son familiares, biológicos, entonces podemos decir que los vincula es la sangre. Pero a nivel de fe entendemos que nuestra vinculación es a través de la obra del Espíritu Santo, que es el aceite, el aceite figura del Espíritu Santo. Amén. Pero también entendemos que la sangre es lo que nos une. La sangre con la cual fue escrita un decreto establecido en la cruz. ¿Se acuerdan, no? Que eso ya hemos enseñado bastante. Ahora, el verso número 2 dice, es como el buen óleo. ¿Qué es lo que es como el buen óleo? ¿A qué se refiere? Claro, ese es un aceite, pero ¿a qué se refiere que es bueno? El verso número 1, pues, que los hermanos estén juntos y en armonía. ¿Me entiende? Eso, el estar juntos y en armonía, dice, es como el buen óleo. El buen óleo sobre la cabeza, o sea, en un diseño, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire, los diseños de Dios son tan maravillosos, que establece la unidad del cuerpo, que establece qué es lo que va a unir o vincular al cuerpo, en este caso el aceite, y otras cosas como le dije que vinculan al cuerpo, que unen al cuerpo, pero el aceite, que es figura de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, lo que nos une, lo que nos puede vincular. Entonces dice la Biblia que el estar o el habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo, es como ese aceite que desciende de la cabeza, pasa por la barba de Aarón, pero que logra cubrir todo el cuerpo. ¿Se acuerda que enseñamos la otra vuelta y decíamos de las diferentes unciones? Yo tengo aquí, ¿dónde me pusieron? Aquí está. Yo tengo aquí también aceite para hoy poderlos ungir y orar y declarar una palabra. Pero dijimos que, por ejemplo, con este poquito de aceite, mire, imagínense, no los puedo ungir a todos. ¿Me entiende? Les pondré una gotita a cada uno. Pero en la Biblia encontramos algunos tipos, por ejemplo, de unción, que lo que hacían era literalmente bañarlos en aceite, que quedara todo el cuerpo, era como una especie de bautismo, pero en aceite. ¿Se imagina, no? Después para abrazarlos se te resbala todo. Esa unción era la que menciona allí la Escritura, dice que de la cabeza, pero que pasaba por la barba y no quedaba ninguna parte del cuerpo sin estar impregnado del Espíritu Santo. Si somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, no podemos darnos el lujo de no estar impregnado de la unción del Espíritu Santo. ¿Me comprende, no? No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, sino que estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, sino que estoy hablando del bautismo. Voy a volver a repetir, no estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, que es la evidencia, como por ejemplo hablar en lenguas o funcionar algunos dones del Espíritu, sino que estoy hablando en el bautismo del Espíritu Santo, que es esencial, que lo tenemos y que todos lo recibimos por fe. Diga conmigo, por fe. El último capítulo del apóstol Juan,
Dice la Biblia que Jesús estaba hablando con los discípulos, lo está dimensionando, y dice que se para frente a ellos y sopló, y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero en el capítulo número 1, el verso número 8, de Hechos de los Apóstoles dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué? Porque esa unción, cuando hablamos de unción, hablamos de un equipamiento preexistencial que después se va a manifestar. O hablamos de una separación para algo, o para una tarea, o para un trabajo. ¿Me entiende? El que está estudiando, por ejemplo, en una carrera de medicina, ¿para qué se está preparando? Para barrer la vereda. Y puede barrerla la vereda, pero se está preparando para ejercer la medicina. ¿Me comprende, no? Entonces fue apartado para eso, fue separado para eso. No es que no pueda hacer lo otro, lo puede hacer lo otro, pero fue apartado y separado para eso. Se tomó 7 años en la primaria, 5 años en la secundaria, 6 años en la facultad, para ser apartado y separado o dedicado para eso. ¿Me entiende? Eso es unción, eso es unción. Ahora, dijimos que esa unción sobre nuestras vidas lo que hace es vincularnos, es unirnos. Entonces, le dije que en el capítulo número 1, el verso 8, que es una continuidad de la segunda carta de Lucas, vemos recién que es lo que va a hacer el Espíritu Santo, o para qué es el Espíritu Santo. Vemos en el último capítulo de Juan diciéndole que el Señor sople y le dice reciban el Espíritu Santo, pero recién en el capítulo número 2 vemos cómo la evidencia del Espíritu Santo se concreta. Le hago una pregunta, desde que Jesús sopló hasta que se manifestó en el aposento alto, en ese lapso de tiempo, ¿ellos tenían el Espíritu Santo o no lo tenían? ¿Quién dice sí? Levante la mano. ¿Quién dice no? ¿Quién dice no sé? Lo tenían porque el Espíritu Santo se recibe por fe. De hecho, el Señor le dijo, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y eso es ahí, friendo y comiendo. ¿Me entiendes? O sea, no era, reciban el Espíritu Santo y dentro de 2 meses van a tenerlo. No es un pedido a domicilio que uno hace al extranjero, sino que es ahora. Por eso es que yo entiendo que usted tiene ya el Espíritu Santo. Bueno, gracias por esos 2 amén, pero yo sé que usted el Espíritu Santo ya lo tiene. Pastor, pero ayer me convertí al Evangelio, ayer acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, ya fuiste bautizado. ¿Me entiende? Ahora, después viene, como yo le dije, ya fuiste marcado por el Espíritu Santo. Después viene el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando hablamos de los 3 bautismos? Me miro los dedos porque digo a veces los 3. Los 3 bautismos. El bautismo en las aguas, que es figura de la cruz, porque dijimos que era morir al viejo hombre y nacer una nueva vida en Cristo. Dijimos que la cruz era figura de un altar, donde moríamos. Entonces, el bautismo en las aguas, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de la casa. 3 tipos de bautismo, y eso lo enseñamos ahí en Ezequiel 47, menciona la Biblia de las aguas que empezaron desde los tobillos a las rodillas, a los lomos, y después las aguas que ya nos teníamos que sumergir. Hablábamos de ese bautismo. Amén. Ahora, entonces, es fundamental que nosotros, primero que nada, entendamos que el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Diga conmigo, habita en nosotros. Ahora sí leamos, mire, Romanos, capítulo 11, verso 19, para entender un principio. Les hablé la semana pasada un poquito de cómo se preparaba el aceite, y decíamos que tenía que tener un proceso. Así como ya vemos el aceite ya manifiesto y lo que necesitamos para meterlo en la masa, para mantener vinculada o unida la masa, y la Biblia enseña en Romanos 11 también, dice que si la primicia o la primera parte de la masa es santa, el resto también lo será. ¿Se acuerdan, no? Entonces, ahí ya la vemos al aceite vivenciada, pero tenemos que entender que antes de hacer aceite era aceituna, y la aceituna necesitaba pasar por un proceso, y el proceso era la prensa. ¿Se acuerdan? Ser prensados para que pueda salir el aceite de ahí. Mire lo que dice, ¿y usted sabe dónde estaba la aceituna? Algunos dicen en el frasco, dice, si de ahí la saqué.
O en el negocio, dicen otros. En los bidones esos grandotes que sacaron. No, en la planta, antes de estar ahí estaba en la planta. ¿No es cierto, no? Miré lo que dice de las plantas. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad, diga conmigo bondad. A eso nos gusta todo la bondad, pero no nos gusta la severidad de Dios. Tenemos que entender que dice la Biblia que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, clemente y misericordioso. Pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, y también dice la Biblia que no para siempre contenderá a Dios con el hombre. ¿Me entiende, no? O sea, habla de una severidad. ¿No he escuchado por ahí personas que dicen, tal persona yo lo veo serio o es chistoso o tiene tal carácter, pero la verdad es recto? Es una persona íntegra que se mantiene firme en un principio. ¿Sí o no? Y por ahí encuentra gente que es totalmente lo contrario. Te dicen una cosa y a los 5 minutos ya la cambian. O otros que no vamos a decir, pero que dicen de repente, no sé, quedamos en algo entre varones, ¿no? Entre varones le decimos, mire, tal día vamos a hacer tal cosa. Y uno dice, sí, y no le ha pedido permiso a la esposa todavía. Entonces 5 minutos antes de esa reunión te manda un mensaje y dice, no, sabes que de último momento me salió un problema. ¿Cuál era el problema? La esposa no lo dejaba ir. ¿Me entiendes? Claro, pero no lo va a decir delante de los otros porque va a decir que es un gobernador. ¿Me entiendes? Ahora, lo que yo quiero decirle es que muchas veces nosotros, la voy a entrar ahí en detalle, la severidad de Dios y la bondad de Dios van de la mano. De hecho, Dios no perdonó, dice la Biblia, las ramas naturales, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. O sea, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo iba a hacer y lo hizo. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás ¿qué? Vas a conocerlo al Dios severo. ¿Me entiendes, no? ¿Me entiende el concepto? Entonces, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, fueron cortados. Dios dice, yo los corté, pero yo mismo los puedo injertar. Esa es la bondad de Dios y la severidad de Dios. Severidad para cortarlos, pero la bondad para volverlos a injertar. Para perdonar. Diga conmigo, perdonar. Ahora, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, entendamos que ellos no fueron cortados, o sea, ellos fueron cortados por la severidad de Dios porque no se guardaron en Dios, ¿no es cierto? Fueron cortados. Pero eso nos permitió, nos habilitó a nosotros poder ser nosotros injertados. Pero entendamos, dice el apóstol, que si ellos, que eran las ramas naturales, es más, la Biblia habla también de los ángeles caídos, dice, examinen esta situación. Fíjense, si ni los ángeles caídos no fueron perdonados, y es más, fueron ya, dice, juzgados, fíjese, dice el apóstol, fíjese, no vaya a cometer un error, no vaya a caer, no vaya a pecar, a eso se refiere. Porque si los naturales fueron cortados y fuimos nosotros injertados, Dios tiene la autoridad y el poder para injertarnos a nosotros, siendo que éramos silvestres, pero también tiene la capacidad de los que Él cortó, si se arrepienten, volverlos a injertar. ¿Me entiende, no? Estamos hablando de la rama de los olivos. Y dijimos que de los olivos sale la aceituna, y de la aceituna dijimos que sale el aceite, ¿no es cierto? Ahora, dijimos la semana pasada, hablamos un poco del
de las ramas, ¿no es cierto?, de los dos leños, perdón, que le hablé, ¿se acuerda? De los dos leños, hablando de la figura de la cruz, hablando de la importancia de nosotros poder pasar por esa cruz. Al pasar por esa cruz somos bautizados en Dios para ser dimensionados a lo que Dios quiere hacer con nosotros. No solamente para romper los decretos, porque estuvimos hablando de los dos decretos, no solamente para romper el decreto que nos era contrario que dice Colosenses, sino para nosotros ser dimensionados o vivir en otra dimensión de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Generación de conquistadores. La Iglesia GDC, Generación de Conquistadores de la Red Apostólica Emanuel, te invitan a sus reuniones. Los días jueves, 20-30 horas. Reuniones de oración. Domingos, 10 de la mañana. Reuniones generacionales. Iglesia GDC, Generación de Conquistadores. Avenida Maza, 786, frente al Polideportivo Juan Domingo Riboski, Maipú. Te invitan y esperan los pastores Fernanda y Raúl Garro. Estamos haciendo Generación de Conquistadores. Búscanos en Facebook, GDC Programa. Estamos escondidos en Él. ¿Se acuerda la Biblia? Esto ministrado esta tarde en la radio. Decía, en la Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Isaac, que ya estaba por morir, iba a soltarle la bendición a su primogénito. Entonces le dice a Esaú que vaya y busque y le cocine, le dé una comida al padre, lo honre al padre con una comida. Y dice la Biblia que mientras eso ocurrió, la mujer escuchó y fue y preparó la comida y le habló a su hijo Jacob. ¿Se acuerda la historia, no? Entonces dice la Biblia que se presenta Jacob, un hombre que se adelanta a su hermano. Y dice la Biblia que el hombre ya no podía ver. Se comió el caldo y dijo, estuvo riquísimo. Contento con la comida. Y después dice que cuando lo va a bendecir, le dice que se acerque y lo empieza a palpar. Cuando lo empieza a palpar, dice que Jacob se había puesto pieles de animales, se había cubierto con pieles de animales. Y dice que lo empieza a tocar y lo empieza a olfatear y lo empieza a escuchar también, porque le pregunta para que el otro le responda. Entonces llega a la conclusión el hombre, sin visión, que lo que toca es el primogénito, o sea, está vestido o está escondido ahí, que eso es lo que quiero llegar. Lo que huele es al primogénito, pero la voz es de Jacob. ¿Se acuerdan, no? Entonces podemos entender nosotros que ese es el diseño de Dios, de la manera en que nos acercamos a Dios. ¿Por qué acercarnos a Dios? Porque cuando hablamos de orar, hablamos que a los niños en la escuelita le enseñan que orar es hablar con Dios. O sea que estamos hablando de orar, de yo voy a venir a interceder por alguien o voy a pedir por mí. A la hora de presentarme delante de Dios no me puedo presentar como sea. ¿Me entiendes? Pero pastor, si la Biblia dice que el velo se rasgó y nos dio libre acceso, claro, el hecho que te dé libre acceso no significa que vas a hacer lo que quieras o te vas a acercar como quieras. En la Biblia encontramos principios que son inamovibles. Diga conmigo, inamovibles. O sea, son inalterables. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, no caduca, no termina, no se vence. Es la misma. Hablamos un poquito el domingo pasado y decíamos, claro, ya no nos vestimos como los israelíes en el desierto, con sandalia y túnica, y nos dejamos el pelo largo. La barba sí lo dejamos, pero no, lo demás no. Pero eso no significa que, por ejemplo, en la oración, que yo les hablé un poquito el domingo, nos vamos a acercar así nomás. Hay un modelo, hay un principio que Dios estableció en su palabra. Entonces esa es la manera correcta. Entonces, dice la Biblia que no pongamos nuestra vista en las cosas terrenales, sino buscad arriba, las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si habéis pasado por la cruz y si te bajaron de la cruz y te sembraron en la tierra y saliste de ahí por obra y poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, poned la vista no en las cosas terrenales, sino en las de arriba. Porque a la hora de yo acercarme delante de Dios, tengo que saber que si estoy
lleno de esa unción, estoy escondido en Él. Diga conmigo, escondido. ¿No le ha pasado alguna vez como ciertas personas buscan como cubrirse o como, ¿cómo le puedo decir? Esconderse, esa es la palabra. Mis hijos, por ejemplo, cuando eran más chiquitos, se mandaban una macana y antes que les revoleara el zapato, aparecía ¿quién? ¿Quién aparecía? La pastora no, porque la pastora era la que revoleaba el zapato. Yo tampoco. El más grande tampoco. Los abuelos. Los defensores. Era como que debajo de la camiseta tenían el Superman y se sacaban así. No le pegué. Ajá. Vos eras peor cuando eras niño. Claro, y el niño miraba así. Así que era peor que yo, mi papá. Una vez Gadi se me escapó, pero mire, por esto se me escapó. Y justo lo estaba por agarrar y lo iba a agarrar de la oreja y mi mamá no sé en qué momento se levantó de la silla y lo abrazó y dice, tengo ganas de abrazarte, dice. Y yo dice, tengo ganas de pegarle a la abuela también. Entonces, claro, ¿sabe qué dijo Gadiel, no? Yo también quería abrazarte, abuela. ¿Por qué no aprovechamos y salimos afuera a caminar? Vamos. Y se fueron y me dejaron a mí con la vena hinchada y con las ganas de pegarle. ¿Me entiende? Ahora, nosotros a nivel natural buscamos eso, escondernos. Me mandaron una foto el otro día, decía, ¿quién vivió esta circunstancia? Y salía la mujer diciéndole al niño que entrara a la casa, pero ya se había sacado la chancleta. Y le decía, pasá si no te voy a hacer nada. ¿Ah? ¿Alguna vez le dijeron a alguno así? No te voy a hacer nada. Y yo le preguntaba, y yo le decía, mami, ¿y la chancleta para qué? Es para darme aire, decía. ¿Entiendes? Entonces, claro, y uno decía, yo buscaba algo para esconderme, claro, y yo quería hacerme el rápido y me escondía y quería esquivar el cosa, pero la ligaba igual. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice la Biblia, cuando nos acercamos al trono de gracia, nos acercamos confiados. ¿Por qué confiados? Porque no somos nosotros los que nos presentamos. Vamos con la vestidura del primogénito, que es Cristo. Y vamos revestidos con el Espíritu Santo. Eso es lo que hace que usted y yo no muramos. No sé si se dice así. Si no se dice así, se va a empezar a decir así. No muramos delante de la presencia de Dios. Porque usted y yo podemos ver a Dios. Usted y yo podemos tocar a Dios y no nos pasa nada. Porque el Señor no nos ve a nosotros. Ve a Cristo. Y ve a su Espíritu, al Espíritu Santo que está, nosotros nos vestimos de Él. Amén. Mire, para terminar, ahora sí. ¿Le dije ya que iba a terminar? Ah, bueno, yo pensaba que le había dicho por eso. Mire lo que dice Colosenses, pero el capítulo 3, pero el verso número 12. El verso número 12. De esto estuvimos hablando hace un tiempo también atrás, que lo estaba viendo ahí en las inscripciones el año pasado, cuando hablamos de las coberturas, ¿se acuerda? Dijimos que por causa del pecado, ellos ¿cómo se hallaron? Desnudos. Y trataron de cubrirse con hojas, ellos buscando cobertura. Por eso es que a la hora de usted presentarse delante de Dios, si como Adán y Eva que se mandaron una macana, no trate de escudarse con cosas. No, es que yo, Señor, la mujer que me diste. Es lo más fácil, ¿eh? Echarle la culpa a los demás. Esas son las vestiduras que pasan. Porque cuando llegara el otoño, las hojas se le iban a caer. Se le iban a marchitar las hojas. Entonces, ahí encontramos la obra redentora del Señor también, porque dice la Biblia que antes de sacarlos al campo, tuvo que matar a un animal, despellejarlo, para darle esa cobertura ahora al hombre y a la mujer al salir. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Vestidos pues como ¿qué? Escogidos de Dios. ¿Qué dice más? Santos y amados. ¿De qué se puso hoy? Me puse una chaqueta, me puse una campera, me puse un pantalón. No, de espiritual digo yo. Mire lo que dice, vestidos como escogidos de Dios. ¿Cuántas veces ustedes han dado vestido como un
pordiosero, hijo del diablo. ¿Cómo sabemos cuando, o sea, tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, de identificar a las personas que de acuerdo a la vestimenta que tengan, nosotros sabemos quiénes son o qué hacen de acuerdo a la vestimenta, ¿sí o no? Lo logramos identificar rápido. Entonces la vestimenta es importante, claro, es importante porque va a determinar quiénes somos o qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si usted me ve con una camisa azul, con un par de estrellas por acá por el hombro, con un pantalón azul y con un arma aquí, y usted va a decir, se ha disfrazado de policía. No, es un policía. ¿Me entiende lo que quiero decir? Si usted me ve con la ropa esa camuflada, con gorrita, con boina, como se ve un amigo mío, con boina, y con la campera y con las botas esas así, usted va a decir, este es un soldado o un militar. ¿Me entiende lo que quiero decirle, no? Entonces, la vestimenta determina qué uno hace, no qué uno es, sino qué hace. En Cristo la vestimenta es fundamental. Mucha gente no anda vestida como escogido de Dios. Mucha gente anda vestido como un pordiosero. Señor, por favor, si tenés tiempo. O delante de las personas mostrándose cómo anda. Y como Dios quiere. Va. Diga conmigo, vestir. Tenemos que vestirnos correctamente. Como escogidos de Dios, santos y amados. Diga conmigo, santos. Santo, santo patrono Santiago. Santos de Dios tenemos que... ¿Qué quiere decir santo? ¿Se acuerda? Apartado también. Separado, le están llamando. Separados, santos. Tiene que dar una doble ofrenda, ¿cierto? A los que lo llaman y no han puesto en mudo el teléfono, doble bendición. Dice, la palabra santo también es apartado. Ahora, como yo le dije, no somos santos porque nos portemos bien, sino porque estamos vestidos de Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Dice la Biblia que en Él no se halló pecado. Amén. Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bueno, ¿cuántas ropas se ha puesto ya? De todas estas que hemos mencionado. Sigamos leyendo entonces. Algunos dicen, vine desnudo, pastor. ¿Ves que hay gente que le gusta vestirse? Se pone ropa y... Claro, se sacan la ropa y son re flacos y uno creía que era gordito. Yo, en el caso mío, de un amigo mío, dice, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que ¿qué? Que Cristo os perdonó, o sea, vestidos de Cristo, eso es lo que está diciendo. Tenemos que andar vestidos de Cristo. ¿Cuándo, pastor? ¿Cuando vengamos a la iglesia? No, siempre. El tema es que parecemos Superman o Batman. Nos ponemos el traje cuando lo vamos a ocupar. Sin embargo, tenemos que saber que siempre tenemos que andar vestidos. El pastor Sebastián a mí me ha puesto Batman, dice que cuando hablo fuera de la radio hablo como Bruno Díaz y cuando estoy en la radio que soy Batman. Hay gente ve que se la pasa desvistiendo y vistiéndose, sacándose, o como el Superman que se viste tan rápido que se pone el calzoncillo arriba de la calza. No, tenemos que estar siempre vestidos de Cristo. Digo, amigo, siempre vestidos de Cristo. Amén. Dice, y sobre todas las cosas, o sobre todas estas cosas, todas estas vestimentas que decíamos, la humildad, la paciencia, la mansedumbre y todo lo demás, el perdón, dice, sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor. ¿Qué es qué? Dice, ahí está la palabra para orar. ¿Lo está leyendo? Que es el vínculo perfecto. Podemos tener mucho aceite, mucha unción, mucha capacidad humana, pero si no hay amor, ¿qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo número 13? Sobre el amor. El amor todo lo sufre, muchas cosas dice cosas. El amor todo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, pero algo primordial, al final dice la Biblia que las profecías pasan, que las lenguas pasan, las viejas pasan, pero hay algo que no pasa, dice, el amor permanece para siempre, porque nunca deja de ser. Si como cuerpo de Cristo
no nos vinculamos fundamentados en eso, en el amor. El apóstol predicaba, ministraba, después de la oración hablaba de eso y hablaba de poder cubrir a los ministerios en ese vínculo perfecto que es el amor. Porque podemos usar muchas vestiduras. ¿Vimos muchas vestiduras ahí, sí o no? ¿Se acuerda cuando dice la Biblia que José de Arimatea junto a Nicodemo fueron a pedirle al rey? ¿Por qué? Por el cuerpo del Señor. Lo bajaron y dice que lo envolvieron, o sea, lo cubrieron. Le pusieron aceites aromáticas por el olor y lo metieron en la tumba. O sea que podemos tener coberturas, claro. ¿Se acuerda aquel samaritano, o buen samaritano que se le dice? Se bajó de la cabalgadura, fue y buscó al hombre que estaba herido, curó las heridas, vendó las heridas y lo puso sobre su cabalgadura. O sea, ¿podemos vestir a gente? Sí. ¿Nos van a poder vestir? También. Pero hay un vínculo que nunca nos debe faltar, una vestimenta que nunca nos debe faltar, y es el amor. Porque de hecho la Biblia dice que Jesucristo es el primer amor, y habla de que Dios es amor, dice el apóstol Juan. O sea, la esencia de Él es amor. Él no tiene amor. Usted no tiene que tener amor para amar a los demás. Si Cristo está en usted, el amor de Dios está en usted. ¿Me entiende, no? Y si usted está vestido de Cristo, usted tendrá amor. Entonces no tendrá solo compasión y misericordia por los necesitados, que vamos a orar en esta noche, o los familiares que usted los va a pegar ahí, clavar ahí en la cruz, sino que hay un vínculo, que es el amor. Lo otro, la gracia, la misericordia, el perdón, la benignidad y todas las cosas que hablaba ahí, son cosas que nos van a vestir, pero hay un vínculo que es perfecto. ¿Se acuerdan? En la Biblia la palabra perfecto también es primogénito. Hay un vínculo que es primordial, esencial, y es el amor. Como cuerpo de la Red Apostólica Emanuel, entendimos eso ya hace un tiempo atrás, y el apóstol estableció, aparte de las reuniones que tenemos a nivel de red, todos los primeros martes de cada mes, tener un tiempo de oración y de intercesión como cuerpo. Porque él decía, oramos personalmente, yo les dije también eso, oramos personalmente, oramos como familias, que es muy bueno que se junte la familia a orar, oramos como familia, oramos personalmente, pero como cuerpo no podemos dejar de orar. Por eso es que Dios nos bendijo con esta casa, con este lugar, para tener un día para orar, sobre todas las cosas para orar. Pero ¿cómo logramos ese vínculo perfecto? ¿Cómo yo me voy a lograr vincular? Porque dice la Biblia que tengo que estar unido, vinculado, enlazado, o dice la Biblia que habla de las coyunturas, ¿no? Que no podemos estar partidos, porque el cuerpo de Cristo no está dividido ni partido, si no seríamos miembros ortopédicos. Entonces, ¿cómo hacemos para unirnos? Con aceite. Nos vamos a separar. Si no es con el amor, diga conmigo, el amor. Amén. Entonces, cuando nuestra motivación es orar, pero fundamentados en el amor que es Cristo, entonces llegamos a tener ese vínculo perfecto. Y usted dirá, pastor, ¿por qué hablo del aceite? Porque el aceite es primordial y tenemos que tener esa vestidura. La Biblia habla de la mujer virtuosa, figura de la iglesia, que dice la Escritura en Proverbios 31, que a sus hijos y a su esposo los viste con vestiduras dobles. Vestiduras dobles. Se adelanta a los tiempos. Es como las madres, ¿ves? Que le dicen, ¿no te va a llevar campera? Y yo dice, ya tengo puesta la campera. Pero ¿y a la vuelta? Y si hace frío, ¿son así o no son así las madres? ¿Ah? No sabe si va a hacer frío, tiene el pronóstico en la cabeza, ¿qué? Pero dice, llévate la campera. Y si no hace frío, y bueno, te la traes debajo del brazo. Pero no quiero que pase frío. Esa es la función de la iglesia, amado. Poder cubrir a la gente en esa dimensión, en el espíritu, pero también en el amor. En el amor. Póngase en pie, así oramos en esta hora. Aleluya. La oración es muy importante en cada uno de nosotros. La oración es fundamental para que
nosotros podamos estar vinculados y unidos perfectamente, como decíamos, en el amor, en Cristo. Ese es el vínculo perfecto. Ese es el vínculo perfecto. Ese es el vínculo perfecto. No se olvide nunca del amor, porque podemos tener ciertas diferencias entre nosotros, pero el amor, que es Cristo, es el que me mantiene unido y vinculado. Y si yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo estoy vinculado, estoy unido a Cristo, que es la cabeza. O sea, Jesús dijo: las aves tienen sus nidos, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo de Dios no tiene dónde posar su cabeza. Y usted sabe que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces tiene que haber una iglesia que esté unida, no una iglesia que esté dividida, no una iglesia que esté partida, una iglesia que esté unida, donde la cabeza, que es Cristo, pueda reposar y pueda mantenerse ahí. Amén. Así que vamos a orar en esta palabra. Vamos a orar en esta palabra y declarar en el nombre de Jesús que ese vínculo generado a través de la oración y a través del amor de Cristo en nosotros va a permitir que la unidad de Dios se establezca en el cuerpo. No se olvide de orar por su hermano, no se olvide de orar por los pastores, no se olvide de orar por los que conoce y por los que no conoce, por el cuerpo. No se olvide de orar por el cuerpo. No, es que cerca de mi casa vive alguien, pero va a otra iglesia. Es parte del cuerpo, es parte del cuerpo de Cristo. Sí, pero es que donde ellos van predican tal cosa. Es parte del cuerpo. No deje de orar por el cuerpo, no deje de bendecir por el cuerpo. Pero es que yo sé, inclusive va a la misma iglesia que yo, pero yo sé que no viene porque es vago. Yo sé que tiene temporada, por ahí viene, por ahí no viene. Ora igual por el cuerpo. No es un juez usted para juzgar a quién le corresponde orar, a quién no le corresponde orar, o por quién me corresponde orar o no. Sencillamente la Biblia enseña que debemos orar por el cuerpo. Si es una persona que está teniendo problemas para afirmarse en Dios, para seguir los principios de Dios, ore en esa dirección, pues, en vez de criticarlo. En vez de criticarlo. Deja de venir, no viene más, se manda macana. Bueno, ore en esa dirección, pues. ¿En cuál dirección? Y para que se ponga las pilas, y para que se le revele Cristo, y para que el fuego de Dios pueda arder en esa vida, y deje ya de andar yendo y viniendo, llevado por el viento de un lado para otro, o como las olas, dice la Biblia, llevadas de un lado para otro, sino que sea establecido en Dios. Amén. Oremos en esa dirección. Pastora, ¿puede venir a ayudarnos a orar y declarar esta palabra? Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, Señor, te bendigo, te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, en esta hora. Señor, quiero bendecirte, quiero exaltarte, quiero glorificarte, Dios. Quiero que te puedas engrandecer en mi vida, dígale al Señor. Señor, yo quiero que te hagas grande en mí, que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de mi vida, Señor. En esta hora queremos orar, Señor, junto a tus hijas, Señor, por estas necesidades que están puestas allí en esta cruz, Señor. Entendemos que así fueron clavadas en la cruz, como dice Colosenses, Señor, que había un edicto que nos era contrario, pero que en la cruz fue clavado. Y dice la Biblia que en la cruz fueron exhibidos públicamente los enemigos, los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, dice tu palabra. Por eso es que oramos, Padre, en esta noche, en el espíritu de esta palabra, oramos por el cuerpo. Oramos primeramente, Señor, para que el cuerpo esté revestido del Espíritu Santo, revestido del aceite del cielo, revestido en esta noche, Señor, también con el vínculo perfecto que es el amor,
que es Cristo. Señor, por eso es que queremos clamar en esa dimensión en esta hora, por eso es que no hay rivalidad, por eso es que no es una competencia, por eso es que nosotros no determinamos si se merece o no se merece tu gracia. Ese eres tú, Señor. Tu palabra dice que es la bondad y la severidad, Señor. Si tu palabra nos enseña que aún las ramas naturales fueron cortadas para que yo fuese injertado, Señor, yo no tengo la capacidad de poder decir o decidir por otras personas, Señor. Por eso es que en esta hora venimos a tu altar, Padre, clamándote en ese espíritu de amor, en el espíritu de Cristo, Señor, por el cuerpo de Cristo. Y no solamente por el cuerpo en general o el cuerpo mundial, sino que principalmente en esta noche queremos orar por el cuerpo de Cristo, aquí, esta casa, generación de conquistadores. Señor, queremos levantar un clamor por cada hombre y por cada mujer que pisó esta casa, que comió de la visión, que experimentó el poder tuyo, Señor, que recibió una palabra en esta casa y que hoy no se están congregando en ningún lugar y que hoy no son parte del cuerpo de Cristo, porque para ser parte del cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos, dice tu palabra, permanecer unidos. Señor, es que nosotros clamamos por ellos. Yo no sé qué fue lo que los hizo sacar del cuerpo. Yo no sé si fue la tibieza de sus vidas. Yo no sé si fue el pecado, la invitación del sistema o del mismo enemigo para sacarlo del cuerpo, para expulsarlo del cuerpo o para que el mismo cuerpo lo expulse, Señor. Sino que en esta hora venimos en un espíritu de amor, en el amor de Cristo, a clamar por esos hombres, a clamar por esas mujeres, Señor. A clamar por esos niños que fueron, Señor, cortados, así como esas ramas naturales que fueron cortadas, papá. Nosotros venimos a clamar y entendemos que tú eres poderoso para volver a injertarlo si es tu voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros levantamos un clamor, Señor, por esas ramas que fueron cortadas, por esas ramas que quizá no aguantaron la poda, por esas ramas que quizá no aguantaron, Señor, el trato del labrador con nosotros. En esta hora clamamos por ellos, los levantamos. Tu palabra dice que debemos levantar los brazos caídos y enderezar las rodillas endebles. Señor, queremos clamar por ellos en esta noche, interceder por ellos en el espíritu de esta palabra, para que sean abrazados por el Espíritu Santo. Por Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que sus vidas sean llenas del Espíritu Santo, para que sus vidas sean impregnadas por el Espíritu Santo, Señor, pero para que sus vidas sean vestidas también del amor de Cristo. Que de aquí al domingo, Padre, tú le puedas ministrar en la noche, en sueños, en el día, Señor, a través de la radio o a través de mensajes o a través de palabras, que les puedas ministrar, Señor, este espíritu por el cual estamos clamando en esta hora, Señor, en amor, para cubrirlos, para preservarlos y para que se vuelvan a unir al cuerpo, papá. Es que clamamos en esa dirección, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, Jesús.